El mundo del crimen organizado es un lugar oscuro, donde los más temidos se alzan con el poder. En este vídeo exploraremos a los capos de la mafia, conocidos por sus tácticas brutales y el impacto que tienen en los bajos fondos, desde mafiosos estadounidenses hasta sindicatos internacionales del crimen. Estos individuos han construido sus imperios sobre la base del miedo, ejerciendo el control sobre actividades ilegales e influyendo en gobiernos e industrias. Profundicemos en la vida de estos cerebros de las redes delictivas mundiales que mueven los hilos desde la sombra. Michael Mancuso. Michael La Nariz. Mancuso, nacido el 18 de julio de 1955, es una figura tristemente célebre de la mafia estadounidense. Su vida está plagada de violencia, condenas de prisión y un ascenso constante al poder en el seno de la célebre familia criminal Bonanno de Nueva York. La carrera criminal de Mancuso proyecta una sombra oscura y es temido por muchos debido a su naturaleza despiadada y a su elevada posición en la jerarquía del AMPA. La trayectoria de Mancuso en el mundo del AMPA comenzó a principios de la década de 1980, cuando se afilió a la banda Purple de East Harlem. Sin embargo, su primer acto notable de violencia le diferenció y le marcó como un hombre capaz de asesinar a sangre fría. En agosto de 1984, Mancuso disparó mortalmente a su esposa, Evelina, dejando su cuerpo en un banco frente al Hospital Jacobi del Bronx. Se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 10 años de prisión. Este acto por sí solo infundía miedo a quienes lo conocían. Después de todo, ¿qué se podía esperar de alguien que ni siquiera dejaba libre a su mujer? La integración de Mancuso en la familia Bonanno fue rápida y bañada en sangre. Se involucró con la familia a mediados de la década de 2000, y su lealtad y destreza llamaron la atención de los altos mandos. En 2004, el jefe en funciones Vincent Bastiano ascendió a Mancuso al puesto de subjefe en funciones, señal de su importancia dentro de la organización. Pocos meses después, en noviembre de 2004, Mancuso ascendió a jefe en funciones tras el encarcelamiento de Bastiano. Sin embargo, su mandato como jefe en funciones fue breve debido a su implicación en otro acto atroz. En febrero de 2006, Mancuso fue detenido por ordenar el asesinato de su socio, Randolph Pizzolo, en 2004. Siguió las órdenes del jefe en funciones Vincent Bastiano, encarcelado, y encargó al soldado Anthony Ace Aiello que llevara a cabo el golpe. Mancuso se declaró culpable de este asesinato y fue condenado a 15 años de cárcel en 2008. Lo que sucede a continuación pone de manifiesto la influencia de Mancuso y el miedo que inspira. Durante su encarcelamiento, en junio de 2013, fue elegido nuevo jefe oficial de la familia Bonanno, controlando la organización a través de sus socios y del subjefe Thomas Di Fiore. La influencia de Mancuso se extendió más allá de los muros de la prisión y siguió ejerciendo poder sobre la familia Bonanno, incluso estando encarcelado. Tras su liberación de la custodia federal en marzo de 2019, reanudó sus actividades delictivas. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que fue arrestado de nuevo en marzo de 2022 por violar los términos de su libertad supervisada al asociarse con miembros del crimen organizado. No obstante, Mancuso sigue siendo una figura activa e influyente, temida por muchos debido a su alto rango dentro de la jerarquía mafiosa y a su demostrada capacidad para la violencia. Lorenzo Manino. Lorenzo Lore. Manino, nacido en 1959, es un mafioso estadounidense y una poderosa figura de la familia criminal Gambino, una de las organizaciones mafiosas más notorias e influyentes de Estados Unidos. La participación de Manino en la familia Gambino se remonta al menos a finales de la década de 1980. En 1994 se declaró culpable de tráfico de drogas y conspiración para asesinar a Francesco Oliveri en 1988, por lo que fue condenado a 15 años de prisión. Esta condena se produjo tras un juicio nulo en 1993, en el que el jurado fue incapaz de llegar a un veredicto. El juicio incluyó el testimonio de Salvatore Gravano, que implicó a Manino en el asesinato de Oliveri y aportó información sobre el régimen de la familia Gambino contra las drogas. A pesar de su condena a prisión, la influencia de Manino dentro de la familia Gambino siguió siendo fuerte. Según un artículo del New York Post de 2007, se le describía como una estrella emergente de la familia del crimen. Esta reputación se consolidó aún más cuando, al salir de prisión en 2004,
reanudó sus actividades delictivas y escaló posiciones dentro de la organización. En marzo de 2019, un soldado de los Gambino, llamado Paul Semplis, fue condenado a prisión por dirigir una operación de usura. Durante la investigación, las llamadas intervenidas revelaron que Semplis informaba a Manino, lo que enfatiza aún más el alto rango y la influencia de Manino. La capacidad de Manino para mantener su posición y autoridad, incluso con miembros que operaban bajo su supervisión, siendo investigados y condenados, demuestra hasta qué punto está arraigada su influencia dentro de la familia Gambino. Además, Lorenzo Manino es temido debido a su alto rango como caporegime y jefe de fachada dentro de la familia criminal Gambino, una de las organizaciones mafiosas más poderosas. Su cargo consiste en supervisar las actividades delictivas, resolver disputas y garantizar los beneficios de la familia. La condena de Manino por conspiración para cometer asesinatos y su voluntad de cometer actos brutales demuestran la sangre fría de este hombre. Además, la resistencia de Manino y su capacidad para mantener su influencia, incluso después de cumplir una larga condena en prisión, hablan de sus arraigadas conexiones y su respeto dentro del submundo criminal. En la actualidad, Manino ocupa el puesto de testaferro de Domenico Cefalù, actuando como poderoso intermediario y líder dentro de la familia. Víctor Amuso, Vittorio Little Vic. Amuso, nacido el 4 de noviembre de 1934, es un mafioso estadounidense y el jefe de la familia criminal Lucchese, una de las 5 familias de la mafia estadounidense. El reinado de Amuso como jefe se considera uno de los periodos más sangrientos de la historia de la mafia y actualmente cumple cadena perpetua por cargos de asesinato y crimen organizado. Amuso creció en Canarsie, Brooklyn, y su camino en la mafia comenzó a finales de la década de 1940, cuando le presentaron a Anthony Tony Docks Corallo, un destacado caporegime de la familia criminal Gagliano, precursora de la familia criminal Lucchese. Amuso actuó como guardaespaldas y chofer de Carmine Tramunti, sumergiéndose en el estilo de vida criminal desde muy joven. La reputación de violento de Amuso se forjó muy pronto. Se convirtió en matón de Joseph Crazy Joe Gallo, mafioso de la familia Profaci. En la década de 1960, Gallo dirigió una guerra contra su jefe, Joe Profaci, y Amuso presuntamente mató a varios miembros de la facción Profaci. La implicación de Amuso en este conflicto le valió una pena de prisión. Tras la liberación de Gallo y su posterior asesinato en 1972, Amuso se unió a la familia Lucchese como socio de la 19th Hole Crew, dirigida por el capo Christopher Christy Tick Furnari. En 1977, Amuso se convirtió en un hombre hecho en la familia Lucchese, consolidando su posición. Sin embargo, su implicación en el tráfico de drogas pronto le acarreó problemas legales. En 1977, fue detenido junto a Anthony Gaspipe Caso por su participación en una operación de contrabando de heroína en Tailandia. Este incidente demostró la voluntad de Amuso de participar en empresas delictivas lucrativas, pero peligrosas. Uno de los actos más notorios de Amuso fue el asesinato de Frank De Sico, subjefe de la familia criminal Gambino, en 1986. Amuso, Caso y otros colocaron una bomba que mató a De Sico, con la intención de atentar contra John Gotti, que había orquestado el asesinato de su propio jefe, Paul Castellano. Este incidente puso de manifiesto la capacidad de Amuso para la violencia extrema y su voluntad de atentar contra figuras de alto perfil. En 1987, Amuso había ascendido al puesto de jefe de la familia Lucchese, lo que marcó el comienzo de un sangriento reinado. Su mandato estuvo marcado por una oleada de violencia y asesinatos. Él y Caso, su subjefe, elaboraron una lista de casi 50 personas a las que querían ver muertas, incluidos hombres de su propia familia. También ordenaron el asesinato de Peter Fat Pete Chiodo, un caporegime lucchese, cuando sospecharon que era un informador. Chiodo sobrevivió y se convirtió en testigo del gobierno, aportando un testimonio devastador contra Amuso y la familia Lucchese. Amuso pasó a la clandestinidad en 1990 para evitar ser procesado en el caso Windows, una investigación por asociación ilícita. Durante ese tiempo, siguió dando órdenes de asesinato e intentó asesinar a John Gotti, el jefe de los Gambino. Amuso fue capturado en 1991 y declarado culpable de los 54 cargos que se le imputaban, incluidos 9 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua en 1992.
Vittorio Amuso es temido por su naturaleza despiadada, su implicación en numerosos asesinatos y su posición como jefe de la familia Lucchese. Su reinado como jefe se caracterizó por una violencia extrema, con un número significativo de hombres y socios en el punto de mira. La voluntad de Amuso de ordenar asesinatos de personalidades, miembros de su propia familia y sospechosos de deslealtad consolidó su reputación de líder brutal e impredecible. La ambición y la sed de poder de Amuso provocaron una oleada de derramamiento de sangre en el seno de la familia Lucchese y de la mafia neoyorquina en su conjunto. Sus acciones causaron inestabilidad y provocaron la aparición de rivales, lo que se tradujo en más violencia. La influencia de Amuso se extendió más allá de su propia familia, ya que conspiró con otros capos, como Vincent Chin, Gigante, de la familia genovese, para atentar contra John Gotti. El impacto de Amuso en el AMPA fue profundo. Sus tácticas provocaron la pérdida de numerosos hombres hechos y derechos, ya fuera por asesinato, encarcelamiento o deserción a las filas de los informadores. Los métodos violentos de Amuso y la inestabilidad que causó en la mafia provocaron un declive significativo del poder y la influencia de la familia Lucchese. Liborio Bellomo, Liborio Salvatore Barney. Bellomo, nacido el 8 de enero de 1957, es un mafioso estadounidense y el jefe de la familia criminal genovese, una de las organizaciones mafiosas más poderosas de la ciudad de Nueva York. Bellomo es un hombre ambicioso, violento y con un profundo impacto en el submundo criminal, lo que le ha valido la reputación de figura temida. Nació en el seno de una familia con conexiones mafiosas. Su padre, Salvatore Bellomo, era soldado y estrecho colaborador de Anthony, Tony el Gordo, Salerno. Esta temprana exposición a la mafia probablemente influyó en la trayectoria de Bellomo. Se inició en la familia criminal genovese en 1977, uniéndose a la crew de la calle 116 de Saverio Sammy Black, Santora, lo que marcó el comienzo de su carrera criminal. En 1990, Bellomo fue identificado como el jefe en funciones de la familia genovese, tras la acusación de Vincent Gigante en el caso Ventanas. Esta temprana muestra de su influencia dentro de la familia marcó la pauta de su futuro ascenso. Sin embargo, su prominente posición también atrajo la atención de las fuerzas del orden. En 1996, Bellomo fue acusado de la ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, que incluía los asesinatos de Ralph de Simón y Antonio Di Lorenzo, extorsión y chantaje laboral. Los asesinatos de Simone y Di Lorenzo mostraron la capacidad de Bellomo para la violencia extrema. Ambos hombres fueron asesinados porque los dirigentes genoveses sospechaban que eran informantes. Los abogados de Bellomo afirmaron que éste pasó las pruebas del polígrafo, negando cualquier implicación en los asesinatos. Pero la sospecha del FBI de que Bellomo utilizaba litio para superar el polígrafo añadió un giro intrigante al caso. En 1997, los fiscales ofrecieron a Bellomo un acuerdo con la fiscalía, y este se declaró culpable de extorsionar a un sindicato de la construcción y a una empresa de transporte de basuras, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, los problemas legales de Bellomo no terminaron ahí. En 2001, fue acusado de nuevo de blanqueo de dinero en relación con la participación de la familia genovese en los chanchullos de los muelles y el control de la isla. Bellomo se declaró culpable de cargos menores, pero se enfrentó a una larga pena de prisión. Uno de los actos más notorios atribuidos a Bellomo fue ordenar el asesinato en 1998 de Ralph Coppola, capitán en funciones de su tripulación y buen amigo. Coppola había desaparecido unas semanas antes de su condena por cargos de fraude, y el testigo del gobierno Peter Peluso declaró que había transmitido un mensaje de Bellomo desde la cárcel, ordenando el asesinato de Coppola. Este incidente demostró la voluntad de Bellomo de sacrificar incluso a sus allegados para proteger los intereses de la familia. Liborio Bellomo es temido debido a su elevada posición como jefe de la familia criminal genovese, su implicación en crímenes violentos y su reputación de despiadado en la toma de decisiones. Como jefe en funciones, y más tarde como jefe, Bellomo ostenta un poder y una influencia significativos dentro del submundo criminal. El hecho de que ordenara el asesinato de Coppola, incluso estando encarcelado, demuestra su capacidad para ejercer el control incluso entre rejas. La influencia de Bellomo se extiende más allá de su propia familia, ya que ha estado implicado en casos de corrupción sindical y extorsión, lo que demuestra su alcance en industrias legales. Su reputación de violento
combinada con su pensamiento estratégico, es lo que le convierte en un oponente temible. Sergei Mikhailov, apodado Mikas, es un hombre de negocios ruso y el líder de la Solntsevskaya Bratva, uno de los sindicatos criminales más poderosos de Rusia. Nacido el 7 de febrero de 1958, Mikhailov comenzó su carrera como camarero, pero pronto se aventuró en el mundo criminal tras cumplir una pena de prisión por fraude en 1984. A finales de la década de 1980, formó la banda Solntsevskaya, también conocida como Solntsevskaya Bratva, en el distrito moscovita de Solntsevo, reclutando a jóvenes agresivos como soldados rasos. La situación estratégica de la banda, cerca de los nudos de transporte, les permitió introducirse en el lucrativo negocio de la importación de automóviles, lo que marcó el inicio de su ascenso. A principios de la década de 1990, la banda de Solntsevskaya se enfrentó al desafío de la mafia chechena. Mikhailov, junto con otros líderes de la mafia eslava, formó una alianza para expulsar a los chechenos, lo que desembocó en una violenta guerra de bandas. El dominio y el control territorial de la banda de Solntsevskaya se establecieron mediante la fuerza brutal, sangrientas batallas que se cobraron numerosas vidas. Este periodo puso de manifiesto la voluntad de Mikhailov de recurrir a la violencia extrema para proteger y expandir su empresa criminal. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, Mikhailov y su mafia aprovecharon la oportunidad para aumentar su poder. Establecieron relaciones con políticos, influyendo en el Estado ruso en su beneficio y consolidando su control sobre diversas empresas delictivas. La banda de Solntsevskaya también invirtió en negocios legales, como bancos y casinos, para blanquear sus ganancias mal habidas. El sindicato de Mikhailov estaba vinculado al cerebro criminal, Semyon Mogilevich, a través del cual blanqueaban dinero. Sin embargo, más tarde planeó un atentado contra Mogilevich en una fiesta celebrada en Praga en 1995, a la que asistió Mikhailov. Pero fue frustrado por la policía checa. La influencia de Mikhailov se extendió más allá de Rusia, como demuestra la compra de una villa en Suiza a través de intermediarios. Sin embargo, este movimiento le acarreó problemas legales cuando fue detenido en Ginebra en 1996, acusado de falsedad documental e infracciones relacionadas con la propiedad de bienes en el extranjero. Pasó 2 años en la cárcel a la espera de juicio, pero finalmente fue absuelto y puesto en libertad. Sergei Mikhailov es temido debido a su posición como líder de la Solntsevskaya Bratva, uno de los sindicatos criminales más poderosos de Rusia. Su influencia y alcance son amplios, afectan a varias industrias y cruzan fronteras internacionales. La voluntad de Mikhailov de participar en violentas guerras entre bandas y sus conexiones con políticos es lo que contribuye a su temible reputación. Se ha desenvuelto con éxito en el panorama criminal, ampliando el poder y la influencia de su sindicato. La implicación de Solntsevskaya Bratva en diversas empresas delictivas, como la importación de coches, la banca y el blanqueo de dinero, demuestra su versatilidad y adaptabilidad. Además, Mikhailov es más que capaz de eludir la condena, a pesar de enfrentarse a cargos judiciales. Su salida de la cárcel suiza, tras la absolución, consolidó aún más su posición dentro del submundo criminal. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim, nacido el 26 de diciembre de 1955, es un jefe mafioso, narcotraficante y terrorista indio que fundó la D Company, uno de los sindicatos de delincuencia organizada más poderosos de India. La carrera delictiva de Dawood abarca varias décadas y el gobierno indio lo busca por diversos delitos, como asesinato, extorsión, narcotráfico y terrorismo. Es muy temido por su extensa red criminal y sus brutales tácticas. Dawood nació en el seno de una familia musulmana Konkani, en Khed, Maharashtra, y creció en la zona de Dongri, en Bombay. Abandonó la escuela y en la adolescencia empezó a cometer fraudes, hurtos y robos. Se unió a la banda local de Bashu Dada, uno de los líderes del crimen organizado. Tras un desencuentro con Dada, Dawood formó su propia banda con su hermano, Shabir Ibrahim Kaskar, conocida como la D Company. Tras la muerte de su hermano, Dawood se convirtió en el único jefe de la D Company y amplió sus actividades delictivas. Se dedicó al contrabando de oro, al sector inmobiliario, a la extorsión y al tráfico de drogas. A principios de la década de 1990, su banda contaba con más de 5.000 miembros y generaba importantes ingresos. La red criminal de Dawood se extendía por Asia, Europa y África, e India aportaba más del 40% de sus ingresos.
Se cree que Dawood fue el cerebro de los atentados de Bombay de 1993, que consolidaron su reputación de terrorista temido. En 2003, los gobiernos indio y estadounidense lo designaron terrorista global y actualmente encabeza la lista de los más buscados de India. La implicación de Dawood en actividades terroristas, incluidos sus presuntos vínculos con el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, contribuye aún más al temor que inspira. Dawood Ibrahim es temido por su extensa red delictiva y su capacidad para eludir a las autoridades. Como líder de la D Company, supervisa una amplia gama de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la extorsión y el blanqueo de dinero. El sindicato de Dawood ha intentado siempre desestabilizar India mediante disturbios, terrorismo y la introducción de billetes falsos en el país. Su influencia no se limita a India. Incluso hay noticias de su presencia en Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. Su capacidad para operar a través de las fronteras internacionales y mantener refugios seguros demuestra su ingenio y sus conexiones. Dawood ha invertido en bienes inmuebles en Karachi, Dubái y la India, y es muy capaz de blanquear dinero a través de negocios legales. Se cree incluso que su sindicato controla una parte importante del sistema Hawala, una red no oficial de transferencia de dinero que le permite mover fondos discretamente y apoyar sus empresas delictivas. El hombre tiene incluso conexiones con varios grupos terroristas, como Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Daniel Rendón Herrera. Daniel Rendón Herrera, también conocido como Don Mario, es un narcotraficante colombiano y antiguo jefe de la banda paramilitar de narcotraficantes Los Gaitanistas. Nacido en 1966 en Antioquia, Colombia, en el seno de una familia pobre, Rendón Herrera era uno de 14 hermanos. Su hermano, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, también dirigía un grupo paramilitar, lo que demuestra la implicación de la familia en actividades delictivas. El camino de Daniel Rendón Herrera en el mundo de la delincuencia comenzó a una edad temprana y ascendió rápidamente en el escalafón. Rendón Herrera era un miembro de alto rango de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar. Era amigo íntimo de Carlos Castaño Gil, máximo comandante de las AUC, y bautizó una de sus organizaciones en su honor. Rendón Herrera también dirigió el bloque Elmer Cárdenas de las ACCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, otro grupo paramilitar. Estaba al mando de 400 hombres en la región de Urabá y controlaba las operaciones de narcotráfico, formando alianzas con grupos guerrilleros. Las actividades delictivas de Rendón Herrera condujeron finalmente a su captura en 2009 por la Policía Nacional Colombiana. Fue extraditado a Estados Unidos en 2018, donde se enfrentó a la justicia por sus crímenes. Durante su juicio, Rendón Herrera admitió haber traficado con más de 80 toneladas de cocaína, una cantidad asombrosa que pone de manifiesto la escala de sus operaciones de narcotráfico. Daniel Rendón Herrera es temido por su posición de liderazgo en poderosos grupos paramilitares y por sus amplias operaciones de narcotráfico. Como líder de los gaitanistas y miembro de alto rango de las AUC, supervisaba empresas criminales violentas y controlaba las rutas del narcotráfico. Además, Rendón Herrera también estableció alianzas con grupos guerrilleros y traficó con cocaína a escala internacional. Zhang Naichong. Zhang Naichong, presunto jefe de la mafia china en Italia, es una figura temida por su posición de liderazgo en una poderosa organización delictiva y su implicación en actividades violentas para controlar el mercado europeo de transporte por carretera de mercancías fabricadas en China. Zhang Naichong está acusado de dirigir una organización delictiva que ejerce un importante poder económico y controla gran parte del mercado europeo de transporte por carretera de mercancías fabricadas en China. Mediante la violencia, las amenazas y los tiroteos, su sindicato ha dominado comunidades chinas en Italia, Francia, España y Alemania. Este nivel de influencia y control territorial ha consolidado la reputación de Zhang como figura temida. Una llamada telefónica intervenida entre Zhang y su socio, Lin Guochun, reveló importantes datos sobre sus operaciones. En la conversación, Lin informa a Zhang de la visita a Roma de la secretaria de un importante dirigente chino, lo que pone de relieve sus conexiones con altos funcionarios. La capacidad de Zhang para coordinar reuniones con funcionarios del gobierno y su conocimiento de sus movimientos demuestran su gran influencia y su acceso a información privilegiada. Se dice que la organización de Zhang, conocida como ANDA, tiene un gran poder económico.
Han establecido empresas en Italia, Francia, España y Alemania. Esto les permite blanquear dinero y llevar a cabo actividades ilegales a escala mundial. Zhang Naishong es temido por su posición de liderazgo en una poderosa organización criminal que emplea métodos violentos para mantener el control. Su sindicato es conocido por utilizar la violencia, las amenazas y los tiroteos para afirmar su dominio sobre las comunidades chinas en múltiples países europeos. Esta reputación de brutalidad y su capacidad para llevar a cabo actos violentos contribuyen al miedo que infunden. Además, la organización de Zhang está implicada en actividades usurarias de préstamo de dinero. Su influencia se extiende hasta el punto de que pueden interferir en negocios legítimos y operaciones de transporte, causando un impacto significativamente grande en el mercado. El sindicato de Naishong se ha infiltrado con éxito en empresas legales y ha establecido una fuerte presencia en el mercado del transporte por carretera. Son capaces de controlar el flujo de mercancías y ejercer influencia sobre diversas industrias. Este poder económico, combinado con sus métodos violentos, les convierte en una fuerza formidable. Antonio Francisco Bonfim López. Antonio Francisco Bonfim López, también conocido como NEM o NEM da Rocinha, es un narcotraficante brasileño y uno de los líderes de la organización criminal Amigos dos Amigos. López es temido por su elevada posición en el tráfico de drogas y su desprecio por la vida humana. López nació en la zona sur de Río de Janeiro y sus padres se trasladaron desde el estado nororiental de Paraíba para huir de la pobreza. Antes de dedicarse al narcotráfico, López trabajó como repartidor para una empresa de revistas. Sin embargo, pronto entró en el mundo criminal, uniéndose a la banda Amigos dos Amigos. Amigos dos Amigos, o ADA, que significa Amigos de los Amigos. Es una organización criminal que opera en la ciudad brasileña de Río de Janeiro desde 1998. La banda se formó cuando un miembro del Comando Vermelho, otra mafia brasileña, fue expulsado por ordenar el asesinato de un compañero. Los principales rivales de ADA son las bandas Comando Vermelho y Terceiro Comando Puro, y controlan numerosos puntos de venta de droga en las zonas norte y oeste de la ciudad. López trabajó como ejecutor y guardia de seguridad de Erismar Rodríguez Moreira, líder de Amigos dos Amigos. Cuando Moreira fue asesinado en 2005, López aprovechó la oportunidad para asesinar a su sucesor, Orlando José Rodríguez, y se convirtió en el nuevo líder en 2007. Bajo su reinado, López controlaba el tráfico de drogas en Rocinha, una de las mayores favelas de Río de Janeiro. López tenía un patrimonio neto de 100 millones de reales, 60 millones de dólares, lo que demuestra su destreza financiera y el éxito de sus empresas delictivas. Era responsable de más del 60% de la cocaína consumida en Río de Janeiro y tenía conexiones con traficantes bolivianos, con los que introducía 200 kilogramos de cocaína de Bolivia cada mes. Esta gigantesca operación de narcotráfico contribuyó a su temible reputación. López llevaba una vida lujosa y residía en una mansión de 3 plantas en Río. Era conocido por organizar fiestas extravagantes y relacionarse con famosos, lo que demostraba aún más su riqueza e influencia. Antonio Francisco Bonfim López es temido por su posición de liderazgo en el tráfico de drogas, sus métodos violentos y su gran influencia en la favela Rocinha. Como líder de Amigos dos Amigos, supervisó una vasta operación de narcotráfico, empleando a 120 sicarios armados para mantener el control. La capacidad de López para introducir grandes cantidades de cocaína desde Bolivia y sus conexiones con traficantes bolivianos ponen de relieve su alcance internacional y su influencia en el tráfico de drogas. Kenichi Shinoda. El hombre de los dos nombres, Kenichi Shinoda, también conocido como Shinobu Tsukasa, es una figura notoria en los bajos fondos japoneses. Como actual Kumicho, presidente del Yamaguchi Gumi, la mayor organización yakuza de Japón, Shinoda es un poderoso e influyente señor del crimen. Nacido el 25 de enero de 1942 en Oita, Kyushu, Shinoda comenzó su carrera en la yakuza en 1962, cuando se unió al Hirota Gumi, una filial del Yamaguchi Gumi con sede en Nagoya. No tardó en ascender y en 1984, tras la disolución del Hirota Gumi, fundó el Kodokai junto con Kiyoshi Takayama. Las actividades delictivas de Shinoda son extensas y a menudo violentas. A principios de la década de 1970, fue condenado por asesinar con una katana a un jefe rival de la yakuza, lo que demuestra lo despiadado que era. Pasó 13 años en prisión por este crimen.
Shinoda también desempeñó un papel importante en las numerosas guerras históricas de la Yakuza, libradas por el Yamaguchi-gumi, sobre todo en la Guerra Yamaichi, a finales de la década de 1980, que consolidó su posición dentro de la organización. Uno de los aspectos más notables de la carrera criminal de Shinoda es su participación en la expansión de la influencia del Yamaguchi-gumi más allá de su tradicional bastión de la región de Kansai. Bajo su liderazgo, el Kodokai estableció sucursales en 18 prefecturas, incluida la región de Kanto, que no era tradicionalmente territorio Yamaguchi. Esta estrategia expansionista provocó inevitablemente conflictos con otros grupos de la Yakuza, sobre todo en Tokio. En diciembre de 2005, apenas 4 meses después de convertirse en el kumicho de Yamaguchi-gumi, Shinoda comenzó a cumplir una condena de 6 años de prisión por posesión de armas. Uno de sus guardaespaldas fue sorprendido con una pistola ilegal, y Shinoda fue condenado por conspirar con el guardaespaldas. Kenichi Shinoda es temido por su extensa red criminal, su pasado violento y su expansión estratégica de la influencia del Yamaguchi-gumi. Su ascenso al poder dentro del mundo de la Yakuza fue rápido y a menudo sangriento, y ha demostrado ser un líder capaz y despiadado. La disposición de Shinoda a participar en conflictos violentos, como demuestra su implicación en las guerras de la Yakuza, ha contribuido probablemente a su reputación como un oponente formidable que no debe tomarse a la ligera. Además, la expansión del Yamaguchi-gumi de Shinoda a nuevos territorios ha causado preocupación entre los grupos rivales de la Yakuza y las fuerzas del orden. Esta expansión es el resultado de su ambición y su mentalidad estratégica, ya que busca consolidar el dominio de su organización en todo Japón. La influencia de Shinoda es tal que fue sancionado por la administración Obama en 2012, junto con su segundo al mando, Kiyoshi Takayama, lo que pone de relieve el reconocimiento internacional de sus actividades delictivas. Ahora no te detengas aquí, aún queda más submundo por descubrir. Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos apasionantes.